Buenos días, jóvenes. Vamos a avanzar la unidad temática número 7, que hace referencia al estudio de inversión y financiamiento de proyectos. Entonces vamos a comenzar diciendo y definiendo lo que consideramos una inversión. Una inversión es un monto de dinero que se pone a disposición de terceras personas o de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. Toda inversión, es decir, todo monto de dinero, toda toma de decisiones implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco así sus ganancias. Una oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la multiplicación del dinero colocado en esa actividad. En la inversión privada suelen considerarse tres variables distintas. Primero, el rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que se considera que tendrá en términos positivos o negativos dicha inversión. El riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimiento, la posibilidad de que la inversión no se recupere, y por último el horizonte temporal, es decir, el periodo a corto, mediano o largo plazo durante el cual la inversión se sostendrá. Cuando hablamos del periodo de tiempo a corto, mediano o largo plazo, digamos, esto no está especificado por tiempo, pero se asume de manera práctica que el corto plazo más o menos involucra un periodo de tiempo de un año, el mediano plazo de 2 a 5 años y el largo plazo de 5 a 10 o más años. Una inversión puede clasificarse según el objeto de la inversión, es decir, ¿para qué es la inversión? Es decir, ¿qué vamos a comprar con la inversión? Por ejemplo, en este caso puede ser equipamiento, maquinarias, materias primas, participación en acciones, etc. También puede clasificarse según la función en el emprendimiento, es decir, puede ser un emprendimiento de renovación, expansión, mejora estratégica, y según el sujeto o empresa que hace la inversión, puede ser a nivel privado o a nivel público, es decir, de esa manera se clasifica la inversión. Si bien la mayor parte de las inversiones debe realizarse antes de la puesta en marcha del proyecto, pueden existir inversiones que sea necesario realizar durante la operación, ya sea porque se precise reemplazar activos desgastados o porque se requiere incrementar la capacidad productiva ante aumentos proyectados en la demanda. Es decir, los momentos de la inversión. Tenemos dos momentos en los cuales se lleva adelante la inversión. Inversiones previas a la puesta en marcha, es decir, antes de que la empresa empiece a operar, e inversiones durante la operación de la empresa, es decir, cuando la empresa está en operación. Las inversiones previas a la puesta en marcha se clasifican en tres: inversión en activos fijos, inversión en activos intangibles, también conocida como inversión diferida, y capital de trabajo. Las inversiones durante la operación de la empresa o el proyecto puede ser reinversiones de reemplazo, es decir, debido a la capacidad insuficiente de los equipos actuales, se necesita invertir en otros equipos más grandes. Aumento de costos de mantenimiento y reparación por antigüedad de la maquinaria, puede darse que los equipos ya sean obsoletos y obviamente los costos de mantenimiento sean mayores que la compra de otro equipo en mejores condiciones. Disminución de la productividad por mantener el equipo parado por mantenimiento, es decir, también esta puede ser una función. Muchas veces el equipo que ya ha cumplido su vida útil y se quiere, por ejemplo, mantenerlo, muchas veces el equipo parado por mantenimiento y obviamente no va a permitir realizar la producción estimada. Después, reinversiones de reemplazo también por la obsolescencia comparativa de la tecnología, es decir, dado el avance tecnológico, el equipo puede ser necesario ser reemplazado por el hecho de que ya es obsoleto. Existen mejores tecnologías que permiten una mayor productividad en el proceso productivo.
Y también las inversiones durante la operación pueden deberse a nuevas inversiones por ampliación. Inversiones previas a la puesta en marcha. Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en tres tipos: activos fijos, activo intangible y capital de trabajo. Activos fijos. La inversión en activos fijos interviene en el proceso de transformación de las materias primas. Su costo va a ser la depreciación anual del activo fijo. El activo intangible interviene en la creación y puesta en marcha del proyecto. Su costo va a ser la amortización diferida anual del activo intangible. Y el capital de trabajo, que es el conjunto de actividades realizadas para la operación o funcionamiento del ciclo productivo del proyecto: inicio, transformación y comercialización. Su magnitud se mantiene constante por un periodo de tiempo. Las inversiones en activos fijos. Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. ¿Qué consideramos en estos casos inversiones en activos fijos? Por ejemplo, tenemos terrenos que se utilizan para la construcción de la fábrica, para la explotación de canteras, siembra de productos agrícolas, etc. Después tenemos terrenos para obras físicas. Estos pueden ser edificios industriales, salas de venta, oficinas administrativas, vías de acceso, estacionamiento, bodegas, etc. Después tenemos inversiones en equipamiento de planta o equipamiento de oficina, equipamiento de salas de venta, equipamiento de maquinaria, muebles, herramientas, vehículos, decoración en general. Después tenemos infraestructura de servicios de apoyo, por ejemplo, inversiones en las conexiones de agua potable, desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía, etc. Los activos fijos están sujetos a depreciación, la cual afectará el resultado de la evaluación por su efecto sobre el cálculo impositivo. Dentro de los activos fijos, los terrenos no solo no se deprecian, sino que muchas veces tienden a aumentar su valor por la plusvalía generada por el desarrollo urbano, tanto en su alrededor como en sí mismos. Lo común en estos casos del activo fijo terreno es considerar como constante su valor, a menos que existan evidencias claras que su valor puede cambiar en términos relativos. Cuando hablamos de que su valor puede cambiar, estamos hablando de que puede aumentar o puede disminuir. En muchos casos, los terrenos, en alguna situación, el valor de los terrenos puede disminuir. Por ejemplo, si se tratase de un terreno de explotación agrícola que tenía riego y por condiciones medioambientales climatológicas se da que la fuente de riego se ha agotado, entonces obviamente se va a convertir en un terreno sin riego y por lo tanto su valor va a tender a disminuir. Otros casos puede deberse también a factores climatológicos, por ejemplo en terrenos que están en riberas de los ríos y por causa de que los ríos han desbordado el terreno, muchas veces el cauce del río queda por medio del terreno y también en ese caso el valor del terreno tiende a disminuir. Pero en la generalidad de los casos los terrenos tienden a aumentar su valor, pero en caso de la evaluación en proyectos, lo común es considerar como constante el valor del terreno. Las inversiones en activos intangibles son todos aquellos gastos que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar y, al igual que la depreciación, afectarán al flujo de caja indirectamente por la vía de una disminución en la renta imponible y, por lo tanto, en los impuestos a pagar. Los principales ítems que configuran esta inversión son los gastos de organización, las patentes y licencias adquiridas, los gastos de la puesta en marcha, la capacitación, las bases de datos y los sistemas de información preoperativos. Los gastos de organización incluyen todos los desembolsos originados por la dirección y coordinación de las obras de instalación y por el diseño de los sistemas y procedimientos administrativos de gestión y apoyo,
como el sistema de información, así como los gastos legales que implica la constitución jurídica de la empresa que se creará para operar el proyecto. Los gastos de capacitación consisten en aquellos tendientes a la instrucción, adiestramiento y preparación del personal para el desarrollo de las habilidades y conocimientos que deben adquirir con anticipación a la puesta en marcha del proyecto. Inversiones en activos intangibles. La mayoría de los proyectos consideran un ítem especial de imprevistos para afrontar aquellas inversiones no consideradas en los estudios y para contrarrestar posibles contingencias. Su magnitud suele calcularse como un porcentaje del total de inversiones. El costo del estudio del proyecto, contrario a lo que plantean algunos textos, no debe considerarse dentro de las inversiones, por cuanto es un costo inevitable que se debe pagar independientemente del resultado de la evaluación y por lo tanto es irrelevante. El costo del estudio del proyecto solo se puede contabilizar y aprovechar su efecto tributario positivo en el caso que el proyecto se lleve adelante. Cuando el proyecto se evalúa en una empresa en marcha, tanto el desembolso como su efecto tributario son irrelevantes por cuanto hágase o no la inversión, el gasto será contabilizado. Al igual que los activos fijos, los activos intangibles pierden valor con el tiempo. Mientras la pérdida del valor contable de los activos se denomina depreciación, la pérdida del valor contable de los activos intangibles se denomina amortización. Inversión en capital de trabajo. La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante el ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado. Se denomina ciclo productivo al proceso que inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y termina cuando se venden los insumos transformados en productos terminados y se percibe el producto de la venta y queda disponible para cancelar nuevos insumos. Por ejemplo, en el estudio de factibilidad de una inversión en un proyecto de creación de un hotel, además de la inversión en edificios, equipo, mobiliario, será necesario invertir en capital de trabajo un monto tal que asegure que el financiamiento de todos los recursos de operación que se consumen en un ciclo productivo. En este caso será posible determinar como ciclo productivo el tiempo promedio de permanencia en el hotel como capacidad, la ocupación promedio de la capacidad instalada y como capacidad de trabajo los recursos necesarios para financiar la operación durante los días de permanencia de los huéspedes y hasta que se reciba el pago del alojamiento y los consumos. La teoría financiera se refiere normalmente al capital de trabajo que se denomina activo de corto plazo. Esto es efectivo desde el punto de vista de su administración, mas no así de la inversión. En consecuencia, para efectos de la evaluación de proyectos, el capital de trabajo inicial constituirá una parte de las inversiones de largo plazo, ya que forma parte del monto permanente de los activos corrientes necesarios para asegurar la operación del proyecto. Si el proyecto considera aumentos en el nivel de operación, puede requerirse adiciones al capital de trabajo. En proyectos sensibles a cambios estacionales pueden producirse aumentos y disminuciones en distintos periodos, considerándose estos últimos como recuperación de la inversión. Los métodos principalmente para calcular el monto de la inversión en capital de trabajo son tres: el método contable, el método del periodo de desfase y el método del déficit acumulado máximo. En este tema solo consideraremos el método del periodo de desfase. El periodo de desfase. Este método consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que se debe financiar desde el momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia prima hasta el que se recauda el ingreso por la venta de los productos que se destinará a financiar el periodo de desfase siguiente. Entonces tenemos inversión en capital de trabajo va a ser igual es el costo anual ya que se debe erogar para realizar el proceso productivo dividido entre
los 365 días que es el año, multiplicado por el número de días de desfase. Un periodo de recuperación puede ser corto, por ejemplo, venta de yogur, servicios de hotel, etc. O también puede ser largo, es decir, más que todo basado en la industria metalúrgica. Por ejemplo, en un hotel podría ser posible estimar un periodo de recuperación de 5 días promedio, que corresponde al tiempo desde que se inician los desembolsos que genera un turista hasta el instante que paga su estadía en el hotel. Una planta elaboradora de quesos podría tener un periodo de recuperación de 120 días si desde que compra la leche hasta que el queso está terminado pasan 60 días, si hay 30 días promedio de comercialización y se vende con crédito a 30 días. Entonces, el periodo de fase podría ser en este caso los 120 días, es decir, 60 días para la elaboración del queso, 30 días promedio para su comercialización y 30 días de crédito. Entonces, el capital de trabajo va a ser el monto de capital que cubra los 120 días en el proceso de producción. Inversiones durante la operación. Además de las inversiones en capital de trabajo y las inversiones previas a la puesta en marcha, es importante proyectar las reinversiones de reemplazo y las nuevas inversiones por ampliación que se tengan en cuenta. Es decir, inversiones durante la operación. Dentro de las inversiones durante la operación del proyecto tenemos las reinversiones de reemplazo, debido a la capacidad insuficiente de los equipos actuales, aumento de los costos de mantenimiento y reparación por antigüedad de la maquinaria, disminución de la productividad por mantener el equipo parado por mantenimiento, obsolescencia comparativa de la tecnología y nuevas inversiones por ampliación. Ejemplo de inversiones previas a la puesta en marcha. Tenemos aquí un práctico, dice, en el estudio de viabilidad de un proyecto se estima posible producir y vender 50.000 unidades de celulares a un precio de 500 bolivianos cada uno durante los 2 primeros años, y a partir del tercer año, cuando el producto se haya consolidado en el mercado, la empresa subirá el precio a 600 bolivianos. Las proyecciones de venta muestran que a partir del sexto año estas podrían incrementarse en un 20%. El estudio técnico del proyecto definió una tecnología óptima para un volumen de 50.000 unidades de celulares que requerirá las siguientes inversiones: terreno 12 millones, obra física 60 millones, maquinaria 48 millones. Una de las máquinas cuyo valor es de 10 millones, dice, debe reemplazarse cada 8 años por otra similar. Se estima que la maquinaria usada podría venderse en bolivianos 2.500.000. El crédito de la producción para satisfacer el crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas requerirá invertir 12 millones en obras físicas adicionales y 8 millones en maquinaria. Los costos unitarios de fabricación para un volumen de hasta 55.000 unidades de celulares anuales son las siguientes: mano de obra 20 bolivianos, materiales 35, costos indirectos 5. Sobre el nivel de producción 55.000 unidades es posible importar directamente los materiales a un costo de 32. ¿Eso qué quiere decir? Que si producimos más allá de 55.000 unidades es posible importar los materiales a un costo de 32. ¿Ya? Los costos fijos de fabricación se estiman en 2 millones por año, sin incluir la depreciación. La ampliación de la capacidad de la fábrica hará que los costos fijos se incrementen en 200.000. Los gastos en administración y ventas se estiman en 800.000 anuales los primeros 5 años y en 820.000 anuales cuando se incremente el nivel de operación. Los gastos de venta variables corresponden a comisiones del 2% sobre ventas. La legislación vigente permite depreciar las obras físicas en 20 años y todas las maquinarias en 10 años. Los activos intangibles se amortizan linealmente en 5 años. Los gastos de la puesta en marcha ascienden a 2 millones, dentro de los que se incluye el costo de estudio de viabilidad, que asciende a 800.000. La inversión en capital de trabajo se estima el equivalente a 6 meses del costo total desembolsable. La inversión inicial se financiará de la siguiente manera:
40% aporte propio y 60% crédito del Banco Nacional de Bolivia a una tasa de interés anual del 32% a un plazo de 10 años, concediendo 2 años de gracia. ¿Qué se pide? Calcular la inversión inicial, la inversión adicional cuando el proyecto esté en operación, calcular el costo financiero del proyecto, amortización más interés. Eso es lo que se pide. Entonces vamos a comenzar calculando lo que es la inversión inicial, ¿ya? La inversión inicial. Primeramente vamos a tomar en cuenta en este cuadro lo que es los componentes de la inversión en activos fijos, la inversión diferida o intangible y la inversión en capital de trabajo. Entonces, la inversión en activo fijo podemos recabarla directamente de los montos del práctico. Aquí me dice que la inversión, ya el estudio técnico del proyecto define una tecnología óptima para un volumen de 50.000 unidades de celulares que requerirá las siguientes inversiones: terrenos 12 millones, obra física 60 millones y maquinaria 48 millones. Eso es lo que tenemos: terrenos 12 millones, obra física 60 millones y maquinarias 38 millones más 10 millones, que van a ser los 48 millones que indica aquí. Una de las máquinas cuyo valor es de 10 millones debe reemplazarse cada 8 años por otra similar. Se estima que la máquina usada podría venderse en 2.500.000. Entonces, teniendo en cuenta que una de las máquinas debe reemplazarse cada 8 años, es que hemos dividido la inversión en maquinaria, que era 48.000, en maquinaria 1, maquinaria A y maquinaria B. Esta maquinaria A, que se va a depreciar en 10 años, y esta maquinaria B, que debe ser reemplazada cada 8 años. Entonces, fíjense, tenemos aquí, por ejemplo, que después de los 8 años, ya tenemos que reemplazar esta máquina, ¿ya? A pesar que se deprecia en 10 años, pero esta máquina debe ser reemplazada a los 8 años. Y obviamente tenemos también una inversión de ampliación, donde dice de que el crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas requerirá invertir 12 millones en obras físicas, ¿ya? 12 millones en obras físicas adicionales y 8 millones en maquinarias. Entonces, cuando hablamos para el crecimiento de la producción, para satisfacer el incremento de las ventas, requiere invertir. Entonces, obviamente, estamos indicando de que a partir del 6º año, es decir, va a haber la producción se va a incrementar en un 20%. Entonces, por lo tanto, este incremento en la producción de un 20% va a requerir una ampliación en las inversiones y por lo tanto necesitamos invertir, digamos, una inversión adicional de 12 millones en obras físicas y 8 millones en maquinaria. Entonces, tenemos aquí ya obra física 12 millones y maquinaria 8 millones. Entonces, esto constituye la inversión fija, es decir, la inversión inicial y la inversión en el periodo de operación del proyecto. Esta máquina que debe reemplazarse y esta inversión en obras físicas y en maquinaria que corresponden a la ampliación de la empresa. Después tenemos la inversión diferida, la inversión inicial. Aquí se ha dividido en dos la inversión diferida: estudio de investigación, que constituye lo que es el proyecto, y después tenemos la inversión diferida, que corresponde al montaje y puesta en marcha por 1.200.000. Entonces, el total de la inversión diferida va a constituirse en 2 millones. Posteriormente me dicen que debo calcular el capital de trabajo, ¿ya? Pero el capital de trabajo, ¿ya? El capital de trabajo se estima
en el equivalente a 6 meses del costo total desembolsable. Es decir, ¿cuál va a ser mi costo total desembolsable? Entonces, para eso debo calcular lo que se llama el costo que va a involucrar la producción de celulares. Entonces, para eso voy a hacer una planilla de costos, ¿ya? Voy a hacer una planilla de costos. Primero voy a identificar la producción. La producción implica que los 5 primeros años vamos a producir y vender 50.000 celulares, ¿ya? A partir del sexto año se incrementa la producción un 20%, por lo tanto vamos a vender 60.000 celulares. El precio corresponde a 500 bolivianos, a partir del segundo año se va a subir el precio a 600 bolivianos. Entonces, para sacar el ingreso por ventas voy a tener el producto de la cantidad producida por su precio. 50.000 por 500 va a ser igual a 25 millones, ¿ya? A 25 millones. Después tenemos 50.000 por 600, 30 millones. Entonces, ese va a ser el ingreso por ventas. Aquí tenemos, digamos, 36 millones. ¿Por qué? Porque vamos a vender 60.000. 6 por 6 es 36, tenemos 36 millones. Tenemos los ingresos por venta. Ahora vamos a los costos. Lo que nos interesa, los costos para obtener la inversión en capital de trabajo. Tenemos los costos. Mano de obra, ya unitario. La mano de obra unitaria va a ser por celular 20 bolivianos. Materiales 35 bolivianos. Costos indirectos 5 bolivianos. El subtotal del costo unitario 60. ¿Ya? 60 multiplicado por 50.000, ¿ya? 60 multiplicado por 50.000, esto va a ser igual a 3 millones, ¿ya? A 3 millones, y obviamente determinamos los costos para todos los niveles de producción. 3 millones, 3 millones, 3 millones, 3 millones, 3 millones. Aquí tenemos 3.420.000 y 3.420.000 hasta el final. Costos fijos. Los costos fijos 2 millones hasta el año quinto. Después del año sexto, cuando se amplíe, los costos fijos se incrementan en 200.000, entonces tenemos 2.200.000 hasta el final. Gastos de administración y ventas 800.000, ya 800.000 hasta el quinto año. Una vez que se amplíe la producción tenemos 820.000, se aumenta en 20.000 hasta el final. Gastos de ventas variables, es decir, la comisión del 2%, 2% sobre ventas. Tengo mi ingreso por ventas. Entonces voy a sacarle a este ingreso el 2%. Entonces, el 2%, eso quiere decir que de 25 millones el 2% va a ser igual a 500. ¿Ya? Aquí tenemos 30 millones, el 2% va a ser igual a 600, y así sucesivamente. Tengo 36 millones, el 2% va a ser 720.000. Una vez que tengo todos los costos, voy a sumar. ¿Ya? Tengo el costo de operación, que son 3 millones, los costos fijos 2 millones, gasto de administración y ventas 800.000, y gasto de ventas variables 500.000. Voy a sumar todo esto y me da 6.300.000. 6.300.000 el primer año va a ser mi costo de operación. El segundo año, ¿ya? El segundo año 6.300.000. El tercer año 6.400.000 hasta el año quinto. A partir del año quinto 7.160.000, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí hay en el año sexto, es decir, cuando producimos más de 55.000 unidades, el costo de los materiales baja de 35 a 32. ¿Por qué? Porque se están importando directamente. Entonces, una vez que tenemos todos los costos,
¿Ya? Entonces, estimamos el capital de trabajo. Dice, la inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente a 6 meses del costo total desembolsable. Entonces, 6 meses del costo total desembolsable. Voy a tener el costo total anual, lo voy a dividir entre 2 y voy a tener la inversión en capital de trabajo, que va a ser 3.150.000. ¿Ya? Entonces, el capital de trabajo va a ser igual a 3.150.000. Esto es el capital de trabajo inicial. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar un capital de trabajo adicional. ¿Ya? Necesitamos, por ejemplo, a partir del tercer año, 50.000 adicionales. ¿Por qué es esto? Porque estamos incrementando el gasto total desembolsable. Si se dan cuenta, estamos pasando de 6.300 a 6.400. La diferencia son 100.000. Pero como el capital de trabajo es el 50, este es anual y el capital de trabajo es solo para 6 meses, dividimos la diferencia en 2. Si la diferencia es 100.000, dividimos en 2, entonces vamos a tener que un incremento en capital de trabajo de 50.000. Lo propio hacemos para el año 6, cuando se necesita o se lleva adelante la ampliación. Tenemos que el costo de producción total desembolsable es 7.160.000. Entonces la diferencia en este caso va a ser 760.000, ¿ya? 6.400.000 y a 7.160.000 va a ser de 760.000. 760.000 dividido entre 2 va a ser igual a 380.000. 380.000. Entonces ese va a ser el incremento en capital de trabajo. Entonces, estos son los componentes de la inversión. Tenemos la inversión inicial, que es 125.150.000, incremento de la inversión en el tercer año de 50.000, incremento de la inversión en 20.380.000 en el año sexto, e incremento de la inversión en el año octavo de 10 millones. Ahí tenemos la inversión total. Cronograma de inversiones. Además de la reunión y sistematización de todos los antecedentes atinentes a las inversiones iniciales en activos fijos e intangibles del proyecto, se debe elaborar un calendario de inversiones previas a la operación que identifique los montos para invertir en cada periodo anterior a la puesta en marcha del proyecto. Como no todas las inversiones se desembolsarán conjuntamente en el momento cero, fecha de inicio de la operación del proyecto, es conveniente identificar el momento en que cada una debe efectuarse, ya que los recursos invertidos en la etapa de construcción y montaje tienen un costo de capital, ya sea financiero, si los recursos se obtuvieron en préstamos, o de oportunidad si los recursos son propios y obligan a abandonar otra alternativa de inversión. Entonces, como el objeto es no pagar interés sobre el capital prestado, debemos hacernos un cronograma de inversiones, es decir, como cuando construimos una casa, es decir, en qué momento vamos a necesitar el capital para no pagar recursos adicionales no necesarios. Por ejemplo, aquí hemos estimado que la fábrica va a entrar en construcción el 2021 y va a concluir el primer semestre del año 2022. Entonces, en todos esos periodos se va a hacer desembolsos. El primer semestre se van a utilizar 40.800.000 del total de la inversión, el segundo semestre 40 millones, y en el tercer semestre deben estar disponibles 44.350.000. El total de la inversión 125.150.000. Vamos a ver ahora el tema del financiamiento. ¿Qué se entiende por financiamiento? Financiamiento se entiende acción y efecto de financiar un proyecto o actividad económica. Financiar, proporcionar los fondos necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de cualquier proyecto o actividad económica. Los recursos económicos obtenidos deben ser retornados durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable previamente establecido.
Los fondos propios de la empresa constituyen otra fuente de financiación. Fuentes del financiamiento. Existen dos tipos de fuentes de financiamiento. El financiamiento interno, que es el aporte propio de los inversionistas. Pueden ser una sola persona, pueden ser varias personas. Aquí también consideramos como fuente del financiamiento los beneficios no distribuidos de la empresa, que pueden dedicarse a ampliaciones de capital, provisiones para cubrir posibles pérdidas en el futuro, amortizaciones, que son fondos que se emplean para evitar que la empresa quede descapitalizada debido al envejecimiento y pérdida del valor de sus activos, o financiamiento externo, son recursos que se obtienen de terceros, bancos, crédito del proveedor, préstamos de línea, leasing, préstamos, línea de crédito, leasing, factoring. Está en función a las condiciones de préstamo. Pueden ser la tasa de interés, pueden ser el plazo, los años de gracia, etcétera. Esas son las condiciones. Fuente y destino de las inversiones. En nuestro proyecto ya nos dice que el proyecto se financiará un 40% con recursos que provienen de aportes propios de los accionistas de la empresa, y el 60% se financiará con un crédito del Banco Nacional de Bolivia a una tasa de interés del 32% anual a un plazo de 10 años, concediendo 2 años de gracia. Entonces, ¿cuál es el monto del crédito? Vamos a tener el 60% del total de la inversión, va a constituir en 75.090.000. Inversión fija del monto 120 millones, el 60% va a ser 72 millones. La inversión diferida, que son 2 millones, el 60% va a ser 1.200.000. El capital de trabajo, que son 3.150.000, el 60% va a ser 1.890.000. Entonces, el capital total del cual se va a financiar con crédito del Banco Nacional de Bolivia son 75.090.000. Entonces, para calcular el servicio de la deuda, ya vamos a tener el monto del crédito, 75.090.000, plazo del crédito 10 años, periodo de gracia 2 años, tasa de interés 32% anual sobre saldo deudor, amortización anual. ¿Eso qué quiere decir? Que se paga una vez al año. Entonces aquí tenemos dos tipos de amortizaciones. En este caso estamos viendo la amortización lineal, cuya fórmula para amortizar el capital es igual a la amortización, que va a ser igual al crédito, el monto del crédito obtenido, dividido entre el tiempo. En este caso, el monto del crédito ha sido 75.090.000. El tiempo en años es 10 años, pero no nos olvidemos que tenemos un periodo de gracia de 2 años. ¿Qué quiere decir el periodo de gracia de 2 años? El periodo de gracia de 2 años quiere decir que es un periodo en el cual se paga el interés, pero no se paga el capital. Entonces, tenemos un periodo de plazo de 10 años, pero como tenemos 2 años de gracia, es decir, 10 menos 2 va a ser 8. Entonces, el tiempo en el cual nosotros vamos a amortizar va a ser de 8 años. Entonces, dividimos 75.090.000 entre 8, y nos va a dar que el monto de la amortización anual por 8 años va a ser 9.386.250. Entonces vamos a calcular el servicio de la deuda. Tenemos el monto del crédito, que son 75.090.000, y el primer año solamente pagamos intereses, interés del 32% anual. 32% de 75.090 va a ser 24.028.800. En el segundo año se mantiene, en el tercer año también se mantiene. ¿Por qué? Porque la amortización es a cuota vencida. Entonces tenemos el mismo interés, pero ya amortizamos los 9.386.250. Entonces la sumatoria de la amortización más el interés va a ser igual a 33.415.000. Todos los años vamos a amortizar lo mismo durante los 8 años. Lo que va a disminuir son los intereses. Entonces el saldo de 65.703.750 es la diferencia entre
el crédito inicial menos la amortización y tenemos el saldo. Y eso ocurre para todos los años. En el último año, fíjense, tenemos el saldo y la amortización van a ser iguales, de tal manera que este valor menos este valor se hace cero y ya no se debe nada. Entonces, en eso constituye la amortización lineal. Tenemos otra fórmula para el cálculo del servicio de la deuda a través de la amortización constante. Entonces tenemos los valores: monto de crédito 75.090.000, plazo 10 años, periodo de gracia 2, tasa de interés 32%, amortización anual. Aquí utilizamos otra fórmula donde el monto de la amortización constante va a ser igual al crédito multiplicado por la tasa de interés más 1 más i elevado a la n, donde i es la tasa de interés y n es el tiempo, dividido todo eso entre 1 más i elevado a la n menos 1. Entonces, vamos a tener el monto del crédito, que son 75 millones, la tasa de interés, que es 0,32, 1 más 0,32, el tiempo, que es 8. Aquí no nos olvidemos igual los periodos de gracia, aunque el plazo son 10 años, el periodo de gracia es 2, 10 menos 2 es 8. Lo propio aquí, 1 más 0,32 elevado a la 8 menos 1. Esto me va a resultar en 75.090.000 y en el numerador voy a tener 2.94945265 y en el denominador 8.21703952. Es necesario trabajar con todos los decimales en la medida de las posibilidades para que el cálculo me salga exacto. Entonces, en la amortización voy a tener igual que el monto total de la amortización durante los 8 años después de los años de gracia va a ser igual a 26.953.064,87 centavos. Entonces, este va a ser el monto de la amortización para todos los años, ¿ya? Entonces fíjense en este caso que la amortización a partir del año tercero son todas iguales y el cálculo es igual que la amortización lineal, es decir, el saldo. El saldo va a ser igual. Amortización va a ser la amortización, el saldo va a ser igual al crédito inicial menos la amortización y los intereses va a ser el 32% del saldo. Entonces, esa es la fórmula de calcular la amortización constante. Conclusiones. La elaboración de la estructura de inversiones permite al proyectista y al inversionista determinar el tipo de líneas de financiamiento. El cronograma de inversiones tiene como objetivo informar al inversionista cuándo, es decir, en qué momento debe recurrir al desembolso del crédito. Esta estrategia permite no pagar intereses por el dinero no usado, evitar el desperdicio económico. El cuadro del servicio de la deuda sirve al administrador financiero de la empresa tomar todas las previsiones del caso para ahorrar los costos financieros. Bueno, jóvenes, este ha sido el avance temático de la unidad número 7 y si tienen alguna pregunta la resolvemos en clase. Tengan ustedes muy buenos días.